¿Qué tal? Soy Ed y por fin voy a empezar con esta serie de vídeos sobre la Biblia. Lo cierto es que llevo tiempo queriendo que tanto esta como la de las pruebas sobre Dios sean las series principales del canal, así que aquí la traigo. Es importante analizar si la Biblia viene de Dios por dos motivos. Primero, porque sirve para que los cristianos se aseguren de sus creencias y sepan cómo defenderlas. En segundo lugar, sirve para los que no son creyentes, porque si probamos de manera razonable que la Biblia proviene de Dios, entonces deberíamos actuar en consecuencia. Un pequeño detalle, no estoy diciendo que la Biblia la escribió Dios. Evidentemente, Dios no la escribió con su puño y letra. La Biblia dice de sí misma que es inspirada de Dios, no que la haya escrito Dios. Esto significa que la escribieron personas, pero que no escribieron lo que ellos quisieron, sino que plasmaron un mensaje que venía de Dios. Así que los escritores fueron el medio, pero Dios es el autor. Bueno, pues vamos a ver la primera prueba, la unicidad de la Biblia. Con unicidad me refiero a las características únicas que tiene la Biblia y que éstas encajan mejor con su origen divino. Lo primero que esperaríamos de un libro que viene de Dios es que ese libro estuviera disponible para todo el mundo. Esto es razonable porque si Dios nos ha dejado un mensaje a la humanidad, debería estar a disposición de la gran mayoría. Aunque es cierto que cuando se escribió el Génesis ellos no contaban con el libro de Apocalipsis y por tanto ellos no tenían la Biblia completa, o han habido pueblos a lo largo de la historia donde no han tenido acceso a ella, lo cierto es que esto es la minoría. Cuando se acabó de escribir la Biblia completa, había aproximadamente unas 250.000 personas en el planeta. Para entonces ya estaba a disposición de la gente. Y mismamente en el año 1800 ni siquiera llegaba a 1.000 millones de personas la población mundial. Hoy estamos en cerca de 8.000 millones. O sea que la mayoría de las personas que han pasado por la Tierra han tenido acceso a la Biblia. La Biblia es el libro más traducido y difundido de la historia, y con mucha diferencia. Aquí vemos los libros más traducidos de la historia, y cómo no, la Biblia es el primero. Pero es curioso que se ha traducido más de 10 veces más que el segundo. Si nos vamos a su distribución, también es la Biblia el libro más distribuido de la historia, con una diferencia media de 5 veces más que el segundo. Por tanto, tanto su traducción como su distribución son increíbles, y esto es lo que esperaríamos si viniera de Dios. Pero hay algo que hay que tener en cuenta, y que hace más relevante, si cabe, que sea el libro más traducido y distribuido de la historia, y es que también ha sido el libro más perseguido de la historia. Por siglos se ha buscado evitar que su contenido pueda llegar a toda la gente. Incluso mataron a muchos de sus traductores. Cuando el latín dejó de ser la lengua del pueblo, se necesitaban nuevas traducciones de la Biblia en un idioma que la gente común pudiera entender. Pero la Iglesia Católica se opuso. En 1079, Bratislav, quien más tarde llegó a ser el rey de Bohemia, pidió permiso al Papa Gregorio VII para traducir la Biblia al idioma de sus súbditos. El Papa le negó el permiso. Dijo: para los que suelen reflexionar sobre ello, queda claro que no ha sido sin razón, que al Dios Todopoderoso le ha agradado que en ciertos lugares la Santa Escritura sea un secreto, no sea que, por ser obvia a todos los hombres, quizás la estimen poco o le falten al respeto, o pudiera ser que los de conocimiento mediocre la entendieran mal, lo cual llevaría al error. En 1199 el Papa Inocencio III escribió una carta tan severa al arzobispo de Metz, Alemania, que éste quemó todas las Biblias que halló en alemán. En 1229, el Sínodo de Tolosa, Francia, decretó que los legos no podían poseer libros de la Biblia en la lengua común. En 1233, un sínodo provincial de Tarragona, España, ordenó que se entregaran todos los libros del Antiguo o el Nuevo Testamento para ser quemados. En 1407, el sínodo clerical convocado en Oxford, Inglaterra, por el arzobispo Thomas Arundel prohibió expresamente que la Biblia se tradujera al inglés o a cualquier otra lengua moderna. En 1431, también en Inglaterra, el obispo Stafford de Wells vedó la traducción de la Biblia al inglés, o poseerla en ese idioma. En 1559, el Papa Pablo IV promulgó el primer índice de los libros prohibidos por la Iglesia Católica, el cual condenaba la posesión de Biblias en alemán, español, francés, holandés, inglés e italiano, así como algunas en latín. Cualquiera que quisiera leer la Biblia debía obtener permiso escrito de los obispos o los inquisidores, algo que no invitaba a hacer si querías mantenerte a salvo de las sospechas de herejía. Los que no obedecían estos mandatos y se atrevían a poseer una Biblia o a distribuirla en su propio idioma, se enfrentaban a la ira de la Iglesia. Muchos fueron arrestados, quemados en la hoguera, asados en varas, condenados a cadena perpetua o sentenciados a las galeras. Las Biblias confiscadas se quemaban. De hecho, los sacerdotes siguieron confiscando y quemando Biblias hasta bien entrados el siglo XX. Aún así, algunos se arriesgaron. Por ejemplo, Julián Hernández. Según History of Christian Martyrdom de Foxe, Julián se dispuso a transportar de Alemania a su propio país una gran cantidad de Biblias, escondidas en toneles y marcadas como vino del Rin. Alguien lo delató y la Inquisición Católica Romana lo arrestó. En cuanto a los que habían recibido las Biblias, a todos los torturaron indiscriminadamente y luego se sentenció a varios castigos a la mayoría.
A Julián lo quemaron, a 20 de ellos los asaron, a varios los condenaron a cadena perpetua, a otros los azotaron públicamente y a muchos los condenaron a las galeras. Otro caso emblemático es el de William Tyndale, un clérigo inglés que, después de estudiar en profundidad las enseñanzas de Jesús, comenzó a cuestionar al clero religioso de su época. Como no lo dejaron traducir la Biblia, lo que hizo fue huir del país y vivir clandestinamente en otros países, en donde tradujo ocultamente la Biblia al inglés del pueblo. Esta Biblia entró a Inglaterra por contrabando, escondida entre mercancía que llegaba en barcos. Así, el contenido de la Biblia dejó de ser elitista y comenzó a ser leída por toda la gente. Así que, contra todo pronóstico, la Biblia es el libro más traducido y difundido de la historia, a pesar de ser el libro más perseguido del mundo. Pero surge otra duda. Vale, la Biblia ha logrado aguantar esos ataques y ahora está al alcance de todos, pero ¿nos ha llegado fielmente su mensaje? O como dicen muchos, la Biblia ha sido modificada. Si viniera de Dios, no solo debería haber llegado, sino que debería haber llegado exactamente igual a como era cuando se escribió. Veamos si esto es cierto. El segundo libro con más documentación histórica, es decir, manuscritos u otras formas antiguas de escritura, es la Ilíada de Homero, con unos 650. ¿Adivina cuál es el primero y con mucha diferencia? Sí, la Biblia. Se conservan unos 24.000 manuscritos bíblicos. Al haber tantas copias, podemos demostrar si realmente nos ha llegado bien su mensaje. Piensa en lo siguiente, si 1000 personas hicieran una copia del siguiente texto, tendríamos 1000 páginas iguales a esta. Supón también que perdemos el original y solo tenemos las copias. Como todos cometemos errores, una copia tendrá un fallo por aquí, otra aquí y otra aquí. Sí, todas tienen fallos, pero al tener tantas copias, podemos comprobar que, por ejemplo, 40 copias tienen un fallo en esta palabra. Unos dicen despreciado, otras desperdiciadas y otras la omiten. Pero por otro lado, tenemos 960 copias iguales que dicen exactamente lo mismo. De esta forma, sabemos lo que decía el original porque el 96% de las copias dicen lo mismo, y deducimos que ese 4% son fallos puntuales de traducción. Lo mismo pasa con la Biblia. Los copistas bíblicos cometieron errores, de eso no hay duda, pero ninguno de estos errores modificó la Biblia. La siguiente obra dice: no hay ni una doctrina fundamental de la fe cristiana que dependa de un texto cuestionado. Los copistas judíos fueron los que menos errores cometieron. Según esta obra, los escribas judíos de los primeros siglos del cristianismo copiaron una y otra vez el texto de la Biblia hebrea con la máxima fidelidad. Por ejemplo, un rollo de Isaías hallado en los rollos del Mar Muerto es 1000 años más antiguo que los textos disponibles hasta entonces. ¿Qué se ve al compararlos con los textos actuales? En muy pocas ocasiones se ha añadido o eliminado alguna palabra. Los errores cometidos por copistas menos meticulosos, como cambios de orden de las letras, palabras o frases, ahora se pueden identificar y corregir con facilidad. No existe otra colección en la literatura antigua universal que tenga tal abundancia de confirmación textual como el Nuevo Testamento. Si volvemos a The Book, a History of the Bible, encontramos lo siguiente. Los creyentes preocupados pueden tener la total tranquilidad de que hasta el texto de los primeros papiros bíblicos de Egipto es prácticamente idéntico al texto que ha sobrevivido el paso por incontables imprentas en Europa. Así que la Biblia actual es prácticamente idéntica a los manuscritos más antiguos. Han habido pequeños fallos de traducción, normal. Las personas se equivocan por muy meticulosas que sean, pero al haber tantas copias, es fácil identificar los errores y saber cómo era el texto primitivo. Por eso muchos eruditos dicen que los manuscritos sobrevivieron en un 99,5% de confiables. Después de todo esto, no nos sorprende que la Enciclopedia Británica diga que la Biblia es probablemente la más influyente colección de libros de la historia humana. El novelista inglés Charles Dickens escribió lo siguiente respecto a la Biblia. Es el mejor libro que jamás haya conocido o se conocerá en el mundo, pues nos enseña las mejores lecciones por las que puede regirse toda criatura humana que se esfuerza por ser veraz y fiel. Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, dijo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Si no fuera por ella, no podríamos distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Como con el tema de la existencia de Dios, demostrar que la Biblia es de origen divino es un caso acumulativo. No llega con aportar una prueba. Porque ya estoy viendo en los comentarios que alguno dirá: ¿pero esto no es una prueba irrefutable de que la Biblia viene de Dios? Ya, como acabo de decir, probar que la Biblia viene de Dios depende de varios argumentos. Pero repasemos los datos. El libro más perseguido de la historia es el más traducido y difundido del mundo y se ha conservado durante miles de años de manera impecable. Estos son los hechos. La pregunta es, ¿dónde encaja mejor? ¿Los hechos apuntan a un simple libro o a un libro que viene de Dios? Pudiera ser que la Biblia no venga de Dios, pero entonces habría que suponer que un libro cualquiera fue copiado de manera excepcional durante miles de años, que se creara una conspiración mundial para destruirlo sin razón aparente y que muchas personas, sin justificación alguna, arriesguen su vida por seguir con su traducción y difusión. Ahora bien, si la Biblia viniera de Dios, es exactamente lo que esperaríamos que hubiera sucedido.
Es decir, aunque esta prueba por sí sola posiblemente no convenza a nadie, lo cierto es que los hechos no encajan si la Biblia es solo un libro cualquiera, pero encajan perfectamente si tuviera un origen divino. De las dos opciones es lo más lógico. Pero apoyaremos esta prueba con varias más, y entre todas haremos un buen caso para defender la divinidad de la Biblia. Las veremos en próximos vídeos. Hasta pronto.